presencia del Señor, pero la obediencia del pueblo de Israel, de estar en silencio cuando tenían que estar en silencio y lanzar el grito cuando tenían que lanzar el grito y depender de Dios, fue lo que derrumbó los muros. Así que en tu vida hay muros, en la vida de todos se edifican muros, fortalezas, experiencias de nuestro pasado, lastimaduras de nuestra niñez, cosas que nos han marcado en la vida, en donde hemos construido ciertos muros y no hemos podido trascender al próximo nivel. Pero tengo algo para decirte. A medida que vas dependiendo de Dios, a medida que vas obedeciendo a Dios, a medida que vas escuchando, percibiendo, recibiendo y dejándote manejar por el Señor, a estar quieto y conocer que Él es Dios cuando tienes que estar quieto y a levantar tu voz cuando tienes que levantarla, esos muros caen porque caen. Ahora adelantemos un poco la historia y hablemos del silencio de Dios. Ya vimos el silencio del pueblo y lo que hace el silencio del pueblo cuando es dirigido por Dios. Cuando rompemos el silencio podemos derrumbar muros. ¿Por qué? Porque obedecemos y dependemos de Dios. Adelanta 400 años. Lucas 1, versos 5 al 13, dice así la palabra del Señor. Cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abdías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era de costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Ahora quiero que ustedes vean el escenario completo. Después de Salomón, todos sabemos que el rey Salomón fue el rey más rico y pudiente y más sabio que jamás haya existido. Pero al final de su reinado, porque le gustaban mucho las mujeres, se dejó envolver por sus varias esposas de diferentes reinos, entre ellas algunas que adoraban a dioses paganos, y se dejó envolver por complacer a sus esposas y hizo marca indeleble de mezclar la oscuridad con la luz. Y dice la palabra del Señor que la presencia de Dios se levantó del templo y los abandonó. Pasaron 400 años del silencio de Dios. Volvamos al principio de esta charla. Ese silencio que ustedes escucharon. Imaginen que no hubiese sido yo haciendo ese silencio. Imaginen que hubiese sido Dios. Y que no hayan pasado 5, 7 o 3 segundos, sino 1 año, 10 años, 20 años, 80 años, 100 años, 200 años, hasta llegar a 400 años. Imaginen no solo lo incómodo de no escuchar la voz de Dios, sino la tortura de pensar: ¿algún día la sentiré otra vez? ¿Algún día llegaré a tocar esa presencia de Dios que me vivifica? ¿Algún día podré llegar a verlo en la eternidad? ¿O es que mi pecado es tan y tan grande que Dios no se va a acercar a mí más nunca? Incluso en 400 años, una generación es aproximadamente 50 años. Pasaron casi 10 generaciones de gente que clamaban, de sacerdotes que clamaban todos los días. Cuando la Biblia habla acerca de que los sacerdotes estaban en el templo haciendo oraciones,
La oración era la misma todos los días. A esa hora se oraba: Señor, escucha mi ruego, escucha mi oración. Te pido perdón, lo lamento, quitaste de nosotros tu presencia, pero te anhelamos, te deseamos. Y ¿sabe una cosa? Nosotros llevamos varias generaciones, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y tatarabuelos llevan haciendo la misma oración por nuestra generación. Y Dios está comenzando a romper el silencio. Dios está comenzando a levantarnos a nosotros, los chicos, los jóvenes, los Timoteos, para levantar nuestra voz y decir: todavía la iglesia está viva, todavía la iglesia está despierta, todavía la iglesia tiene poder. Y ¿recuerdan eso de que cuando Dios rompe el silencio siempre será una mejoría del estado actual de silencio? Él siempre dirá algo que valga la pena haber esperado. ¿Y con qué irrumpió el silencio? Déjeme decirle, esta es la mayor ruptura de silencio de Dios. Porque después de 400 años, Dios envió a Juan para que anunciara el camino para el Mesías. Dice la Biblia que en Juan pondría el espíritu de Elías para que profetizara y preparara el camino del Mesías. 400 años, yo no sé para usted, pero para mí vale toda la pena si Dios me lo va a contestar con el Mesías. Y eso es lo que sucedió en esta etapa. Dios no solo estaba contestando la oración de Zacarías de tener un hijo. Dios estaba contestando la oración del pueblo unido y estaba enviando no solo al hijo de Zacarías, estaba enviando también al Hijo de Dios. Y hay algunos de ustedes que me están mirando como, está profundo eso. Pero la realidad del asunto es, ¿cuánto tiempo llevas esperando que Dios rompa el silencio en tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas anhelando poder tener esa cercanía con Dios que ves en otras personas? ¿Cuánto tiempo llevas clamando y llorando y arrastrándote de rodillas en tu habitación por un mover de Dios en las 4 paredes de tu casa, en tus padres, en tu esposo, esposa, en tus hermanos, en tus amigos? Quiero contarles una historia. Cuando Carlos y yo comenzamos en esto de vivir por fe y de obedecer y depender de Dios, no fue una etapa fácil. Nosotros nos conocimos en Puerto Rico, donde yo me crié, y allí nos casamos y llevábamos ya como casi 3 años de matrimonio, y de repente el Señor empieza a hablar eso de, viene mudanza. Y nosotros, ay, qué bonito, Señor. Sí, nosotros sabemos que eventualmente pues, tú nos vas a mudar a nuevos niveles de gloria. Amén. Pero nosotros no nos queríamos mudar de Puerto Rico porque, en fin, ahí estaba nuestra familia, estaban nuestros amigos, todo lo que conocíamos estaba allí. Y de buenas a primeras, un día el Señor nos dijo, viene mudanza y es ya. Múdense de Puerto Rico. Y nosotros dijimos, Señor, ¿a dónde? No conocemos a nadie. Dijo, múdense de Puerto Rico, yo les dejaré saber a dónde. Y nosotros, como es natural para un ser humano que no está acostumbrado a depender de Dios, está acostumbrado a depender de su propio esfuerzo, nosotros comenzamos a dudar. ¿Sería el Señor que nos habló? ¿Sería el Señor que nos habló tanto a nuestro corazón como a través de como 5 profetas? Porque es absurdo, el cerebro humano, yo no sé, su manera de manejar la revelación divina es un poco rara, porque nuestra carne quiere interponerse para hacer un disturbio al propósito de Dios, pero nuestro espíritu sí sabe, porque está conectado al Padre. Y nosotros comenzamos a decir, ¿sí será que Dios nos habló? Yo creo que es algo a largo plazo. No nos tenemos que mudar ahora. ¿Y qué pasó? Nos tardamos 1 año completito en purita desobediencia. Y el Señor
Nos seguía hablando de mudanza y nosotros, no, pero eso es más adelante. Cuando nosotros estemos más establecidos, pero nosotros no tenemos dinero ni para montarnos en un avión. Y teníamos unos dineritos ahorrados porque queríamos comprar nuestra casa eventualmente y estábamos planificando. ¿Y qué hizo Dios? Les voy a explicar lo que sucede cuando Dios te da una orden y tú no la obedeces. Especialmente después que has dicho lo que nosotros todos decimos en las conferencias y lo decimos livianamente y no sabemos lo que estamos diciendo. Señor, haz conmigo lo que quieras. Porque cuando estás en ese momento donde la presencia del Señor se está manifestando, decir, Señor, soy tuyo, venme aquí, envíame a mí. Pero cuando bajan las revoluciones y te encuentras en la comodidad de tu casa y te encuentras en el lugar en donde siempre has estado toda tu vida y no te has movido de ahí, y el Señor te dice, levántate y vete a donde yo te voy a enseñar, es muy fácil decir, no, Señor, yo mejor me quedo aquí, yo sigo yendo a la iglesia todos los domingos, ya. Tardamos un año, pero cuando Dios te habla acerca de movilizarte hacia algo, Dios va a tomar todos los recursos que Él ha enviado del cielo y toda la bendición que te toca para esa temporada al lugar donde se supone que tú estés. Y eso fue lo que ocurrió con nosotros. Dios agarró nuestra bendición, la empaquetó muy bonita, le puso un lacito y se la llevó. Se cerró la puerta de nuestra bendición. No me llamaba nadie para ir a ministrar. No me llamaba nadie para ir a trabajar. Yo siempre, desde que me conozco, he sido músico profesional en mi vida adulta. Y si no andaba yo cantando en alguna actividad, andaba haciéndole coros a alguien o haciéndole un arreglo a alguien o trabajando en el estudio para alguien. Siempre había dinero que entraba y nosotros nos podíamos sostener. Nadie me llamaba. Fue como que le dijeron a todo el mundo, uy no, Cristín de Clario no. Y pasamos un año entero seco. Dios cerró la llave de nuestra bendición porque la mudó para el lugar donde se supone que estuviéramos. Y cuando mi esposo, en su sabiduría que Dios le ha dado, se dio cuenta, espera, Dios, ¿cuándo fue que Dios nos habló? Ya es casi un año. Sí, yo creo que Dios mudó nuestra bendición. Y lo que nos quedaba en habíamos vivido ese año entero de nuestros ahorros, nos los comimos completos, lo que quedaba era suficiente para montarnos en un avión, pagar 2 pasajes de una vía y poder enviar 3 cajas de nuestros documentos más importantes, 2 maletas llenas de ropa cada uno, y nos dimos cuenta que teníamos que salir y teníamos que salir rápido porque estábamos viviendo en una maldición por haber desobedecido. Y regalamos todo, nuestro carro, nuestros muebles, nuestros enseres, la mitad de mi ropa, mis zapatos, lo que no me cabía en la maleta. Lo regalamos todo porque entendimos que había que obedecer a Dios. Y decidimos creer. Nos mudamos a la ciudad de Orlando, Florida, porque era donde único tenía un pariente. Mi abuela vivía allí. Y nos encerramos en un cuartito de huéspedes y pasamos 1 año y medio allí. Y ahí comenzó el silencio de Dios. Yo sabía que yo estaba en obediencia, que yo me había mudado. Ya yo estaba segura que Dios dijo, levántate y vete de Puerto Rico. Decide para dónde y múdate. Yo sabía que Dios me había hablado. Yo sabía que yo estaba en la voluntad de Dios, pero no podía escuchar su voz. No podía sentir su presencia. No recibía una palabra, abría la Biblia y era como leer en chino. Yo decía, Señor, ¿cómo es posible que me tienes en un ministerio que está comenzando a ser internacional? Estoy saliendo a predicarle a la gente y a decirle de tus grandezas y de tu presencia. Levanto mis manos y comienzo a adorar. La gente se compunge en tu presencia y ellos disfrutan tu presencia y yo no. ¿Qué es lo que está pasando? Y así estuve 1 año y medio. Visitaba la iglesia y las iglesias que conocían de quién éramos y que habíamos trabajado en ministerio en Puerto Rico o sabían de mi música, pasaban una de 2 cosas. O era una iglesia donde todo era muy estructurado y como que no le daba mucha libertad al espíritu, o era una iglesia que cuando me veían era, tenemos una posición de pastora que queremos que usted llene. Yo decía, hermano, usted no me conoce. ¿Y si yo tengo una agenda oculta?
Y así, esa incomodidad de no encontrar una iglesia donde pudiéramos estar plantados, que no pudiéramos sentir la presencia del Señor. Carlos y yo nos agarramos de las manos todos los días. Señor, háblanos, déjanos saber que estamos bien, porque nos sentimos tan abandonados. El silencio de Dios. Y a veces parece cruel de parte de Dios no hablarnos, no bendecirnos, no darnos algo más allá. Pero ¿sabe una cosa? Cuando llegó 1 año y medio, por fin encontré una iglesia donde nos plantamos. Inmediatamente me conecté con el equipo de adoración. Y en un ensayo, un jueves en la noche, estábamos adorando y practicando las canciones y de momento Dios rompió el silencio. ¿Y de qué manera? Entró literalmente en nuestro ensayo un viento. Y era un edificio cerrado, con su airecito acondicionado, sin ventanas, y de repente entró un viento que nos lanzó a todos al suelo. Casi un viento huracanado, y yo estaba en el suelo y de repente yo comienzo a sentir esa manifestación de la presencia de Dios. Y comienzo a sentir que todo mi cuerpo se está estremeciendo, y comienzo a llorar y a reír, y fue como una explosión dentro de mi espíritu, de regocijo con... Señor, ¿por qué has esperado tanto tiempo? Es una mezcla de sentimientos y pude escuchar la voz de Dios. Audiblemente, como un estruendo y a la misma vez como el susurro más suave y dulce que se puedan imaginar. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Yo me escondí de ti este 1 año y medio y lo hice a propósito. Me quedé callado, observándote, mirándote, viendo cuán grande era tu pasión y tu hambre por mí, viendo si estabas lista para lo que viene. Y Él hablaba eso a mi espíritu y yo sentía que más me